Muy bien. Muy bien, vamos a iniciar. A ver, espérame un ratito. Ajá, está. Listo. ¿Puedes observar lo que está en tu pantalla? ¿Sí? Dan, tu micrófono está apagado. Ahí está, perfecto. Listo, chicos. Entonces, iniciamos porque si no nos va a ganar el tiempo. Tenemos solamente un Zoom y hay que aprovecharlo al máximo. ¿Sí? Listo. El día de hoy vamos a hablar, bueno, la semana pasada habíamos hablado sobre el indigenismo 2, ¿recuerdas? Ya, habíamos hablado específicamente de José María Arguedas y todo ello. Había una tarea, una práctica. Este fin de semana te voy a subir, bueno, voy a revisar hasta la fecha, obviamente, porque hubo una fecha. Los que subieron hasta la fecha tienen su nota sobre 20, los que no, ya saben, sobre 12, si es que está bien hecho y si es que no, se le va bajando. La nota, dime. ¿Va a dejar tarea? Depende. Si nos alcanza el tiempo, la práctica la desarrollamos. Y si no, ya queda de tarea la práctica y la diapositiva ya está en tu plataforma ya. ¿Ya? Así que no hay problema. Listo. Entonces, el día de hoy vamos a voy a al baño. Sobre un nuevo tema. Nueva narrativa hispanoamericana, parte 1. Quiere decir que la semana que viene vamos a trabajar nueva narrativa hispanoamericana, parte 2. Entonces, este tema está relacionado con el tema que viene. Quiere decir que la semana que viene tú tienes que dar un repaso a este tema para volver a relacionarlo con el otro, porque hay cosas de aquí que ya no voy a repetir, pero que sí te voy a preguntar, porque son el mismo tema, con la diferencia de que de repente vamos a trabajar a otro autor. Hoy nos vamos a centrar en uno. Bueno, vamos a ver qué tal estás en cuanto a reconocimiento. ¿Lo reconoces? No. ¿Cero? ¿Nadie? ¿Nadie? ¿Wolverine? No. El del costado sí es famoso. ¿Qué? Ya sí, sí. Ah. ¿Quién es él? No sé. ¿Cómo que sí, sí, sí y no sé? No, No me acuerdo. Parecía a Escobar. Pablo Escobar. ¿No saben quién es él, de verdad? Postuló a la ¿Un periodista? se postuló a la presidencia del Perú junto a ¿Ciro Alegría? junto a Alan García. Ciro Alegría nunca se presentó a la presidencia. Mario Vargas Llosa. Mario Vargas Llosa. Muy bien. ¿Quién es él? Yo Toledo. ¿Quién es él? Nada. Él. Albert Einstein. Sigamos, mejor sigamos. Listo. La narrativa hispanoamericana, llamada también narrativa contemporánea, es decir, hispanoamericana o contemporánea. ¿Listo? Ambos puedes utilizar o se te puede preguntar en un examen, ¿a qué o con qué otro nombre se le reconoce la narrativa hispanoamericana? Ya tú puedes ir a la narrativa contemporánea. O puede venir, ¿qué narrativa? Aparte de narrativa contemporánea, también se le puede llamar con otro nombre. Tú respondes narrativa hispanoamericana. ¿Ya? Tiene el mayor esplendor en los años 1960 y 1970. Ahorita vamos a saber por qué. En esta época surgen en esta época surgen las obras que en la actualidad son las más admirables, difundidas e inclusive cuestionadas de nuestras letras. Es decir, es la época en la que se escribe mucho, ¿ya? No, déjalo ahí nomás. Se escribe mucho y se difunde, es decir, se hace público, se hace preguntas de lo que se ha escrito, quiere decir que la gente lee,
E inclusive se cuestiona de nuestras letras, es decir, se preguntan, ¿no? ¿Por qué escribe o cuál es la intención? Y para que una persona pueda cuestionar, tiene que haber leído. Entonces, sí, pues es una muy buena época en que las obras son súper valoradas. A este auge, ya, auge es pues eso que está de moda, que está en plena, por ejemplo, tú estás en todo el auge de de tu adolescencia, es decir, estás en todo el florecimiento de tu adolescencia, puedes vivir, puedes correr, puedes disfrutar. Bueno, antes de la pandemia, después de la pandemia ya no puedes hacer mucho eso, pero cuando hablamos de auge es relacionado con eso, pues no lo que estaba de moda, lo que se podía hacer. Entonces, como hubo un mayor esplendor en esos años, a ese esplendor le vamos a llamar el boom, ¿ya? Tú sabes, ¿no? Cuando te dicen, es un boom, es algo enorme, es grandioso, es súper, así como el año de las luces, es un boom, ¿ya? Pero no, esta vez no es un boom latinoamericano, sino es un boom de la narrativa hispanoamericana. ¿Por qué? Porque nuestra narrativa llegó a su máximo esplendor, el realismo mágico, porque el boom narrativo también fue llamado como el realismo mágico o real maravilloso. ¿Listo? Entonces, en este boom, ¿qué ocurre en este boom? Surgen autores que justamente pues hacen que estas obras sean así de conquistadoras, de atractivas, de tal manera que el lector quiera o esté ahí leyendo, informando acerca de una obra o siguiendo el paso a paso de una novela, porque no era algo aburrido, sino era algo súper entretenido, que captaba a las personas, que obviamente pues no existía en internet. Entonces al no haber internet, pues los libros eran una muy buena salida para poder explorar. ¿Listo? Por eso se dijo el boom, porque fue un tiempo, una época en la que se puso de moda, está, pero es en su punto, la parte narrativa Hispanoamérica. Ahora, vamos a hablar, ya estoy en clase, vamos a hablar de estos autores. Te voy a ayudar, mira, acá abajito ya te coloqué los nombres, a ver si así los reconoces. ¿Quién es él? Mario Vargas Llosa. Él es Mario Vargas Llosa. Ah, él es Mario Vargas Llosa. Gabriel García Márquez, el primero. Era de Gabriel. Márquez, muy bien. Carlos Fuentes. Él es... No. Carlos. Mario Vargas Llosa, no. Carlos Julio Fuentes. Cortázar. Carlos Márquez. Fuentes. Julio Cortázar. Miguel García Márquez, Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. Está en el mismo orden que está aquí, en ese mismo orden lo he colocado. ¿Ya? Yo te recomiendo, te sugiero, por favor, que trates de imprimir y relacionar, porque en tu examen probablemente, en el de conocimientos no, pero en el examen en el bimestral, lo más seguro es que vengan más autores que preguntas. ¿Ya? Nada. A ver, si hablamos de Gabriel García Márquez, que es un colombiano, hablamos de su máxima obra, que es Juan Alejandro. Estoy en clase, por favor, hijo. Alejandro. Sí. Estoy en clase. Creo que no se. Apaga tu micrófono. Apaga. A ver. El último es Carlos Fuentes, ¿verdad, Miss? Sí, hija, este es Carlos Fuentes. Ahora, Gabriel García Márquez es un colombiano. Su obra, tiene muchísimas obras, pero la obra más representativa es 100 años de soledad.
Ahora, en cuanto a Julio Cortázar, ¿por qué está en rojito? Que es este argentino que escribió Rayuela. ¿Por qué? Porque es, dentro de todos ellos, es de él, de quien vamos a hablar hoy. La clase que viene, hablaremos de otro de los que estén aquí, y así. ¿Listo? Por eso es que te digo que tiene que ver uno con el otro. ¿Están viendo el versículo? Ángelo. Hijo, se habló en reunión. Ustedes tienen que tener un lugar separado para recibir sus clases. ¿Qué hago entonces? ¿Paralizo las clases? Yo no puedo paralizar las clases. Bueno, yo te pido que te pongas los audífonos y que pidas que bajen el volumen porque tú estás en clases. Listo, sigamos. Mario Vargas Llosa, que es un peruano, ¿ya? Su obra más reconocida, La Casa Verde. ¿De él hablaremos hoy? No, de él no, porque ya dijimos que el que está resaltado de rojito, de él vamos a hablar el día de hoy. Carlos Fuentes es un autor mexicano, ¿ya? Que tiene su obra Cambio de Piel. Estos 4 autores son representantes de la narrativa, la nueva narrativa hispanoamericana. Pero como te dije, vamos a hablar de Julio Cortázar, es decir, vamos a hablar de él. El día de hoy vamos a hablar de este señor. Él fue conocido como el hombre del Éxodo. ¿Tú sabes qué significa Éxodo? Sí debes saber. Yo te enseñé en religión. Chicos. Sí, Miss. ¿Qué significa Éxodo? Acá, siéntate, por favor. Comienzo. Perdón. No, comienza es Génesis. Éxodo es... Medio. ¿Medio seguro? Éxodo, principio. Sí, yo había hecho principio en un inicio, pero Sebastián dijo que eso era Génesis. Claro. ¿Listo? ¿Nada? No, Miss. Ya. Cuando hablamos... ¿Pueblo? Ya, pero se conoce la palabra éxodo como la emigración de un pueblo o de un conjunto de personas, ya, la migración que ocurre de un lugar a otro. ¿Listo? La salida. Sí, Julio Cortázar fue conocido justamente como eso, como el hombre del éxodo. ¿Por qué? Porque si bien es cierto, él es argentino, ¿ya? Nunca vivió ahí, solo nació ahí. Siempre vivió lejos de su patria, Argentina. Siempre se desarrolló lejos de Argentina. Entonces, su pueblo natal es Argentina, pero se le considera como el hombre éxodo porque se desarrolló no aquí, sino en otro lugar. Luego de una etapa fantástica, postulará la antinovela. ¿Qué era la antinovela? La antinovela era la búsqueda, o él busca la incoherencia, la discontinuidad, el desorden, usa la ironía y lo absurdo en sus obras. Esa es una antinovela, ¿ya? Tú sabes que una novela tiene coherencia, tiene continuidad, es Sí. Sí. Claro que puede tener ironía, pero no entra en lo absurdo, ¿no es cierto? Pero él se va a la antinovela, es decir, todo lo contrario. Va a hablar de la incoherencia, la discontinuidad y el desorden. Tu cuaderno color naranja. Sí. Sí. ¿Ya? Discontinuidad y el desorden, la ironía y lo absurdo. Su narrativa es fantástica, ya que él está dentro del boom, que como dijimos puede conocerse como fantástico, ¿ya? O lo real maravilloso. Obras de este autor, recuerda que estamos hablando de él, historias de conoplos y famas, La Vuelta al Día en 80 Mundos, El Perseguidor, Viaje alrededor de una mesa, pero dentro de todas sus obras hay una que es más sobresaliente, la más conocida, y es la obra Rayuela, ¿ya? Entonces, Gabriel García Márquez, Julio Cortázar,
Mario Vargas Llosa y Carlos Fuentes. No te olvides, por favor, ¿ya? Listo. Ahora, ¿por qué te presento esta imagen? Ya, es que la obra Rayuela no es una obra común. La obra Rayuela, en la parte del inicio, ¿aquí va a ser su clase? La obra Rayuela, te presento esta imagen porque no es una obra común, ya que tú sabes que una obra cualquiera, tú abres el inicio, si deseas lees el prólogo o no, si deseas lees el índice o no, que puede estar al inicio o al final, pero haces una lectura de forma lineal, ¿no es cierto? O sea, vas iniciando y a medida que van avanzando las hojitas, y así hasta culminar. Esa es la obra o la lectura de una obra cualquiera, ¿no es cierto? ¿Verdad? Sí, sí, Miss. De Sí, Miss. verdad. Pero con Rayuela no. Rayuela no se lee así. El autor incluso al inicio de la obra, el del librito, te dice que hay formas de leer. Si deseas, lo lees en forma lineal, teniendo en cuenta de que Rayuela tiene 155 capítulos, ¿ya? Entonces te dice, si deseas lo forma lineal, pero si lo vas a leer de forma lineal, solo léelo del 1 al 56, porque el resto es complemento y no lo vas a entender. Ahora, la otra forma de leer es de saltos, así como cuando juegas mundo, ¿no? Vas de salto del 1 al 2, del 2 a otro lado, de ahí al medio, de ahí al lado, al otro lado, de ahí al medio, ya. Hay para que leas así también, es decir, te saltes de un capítulo al otro capítulo, luego regreses al capítulo anterior, luego saltes quizá al final, quizá regreses al medio, luego casi al principio. Entonces, es una lectura desordenada, pero que dice el autor que es la más recomendable, porque así vas a entender esa obra. No es una obra común, es una nueva propuesta de narrativa que justamente, pues, por ser nueva, es lo que le permite a Cortázar ser parte del boom de la narrativa. ¿Listo? Este librito Rayuela es una novela que se publica en 1963. Como ya te mencioné, tiene 155 capítulos. Es melancólico. El personaje principal habla sobre Horacio Oliveira. Como te dije, el autor es el mismo autor que en el libro te mencionan las dos formas de leer. Puede ser una lectura lineal, ¿ya? Es decir, como la que tú haces siempre, ¿no? Leer tus libros así en forma lineal, o siguiendo el tablero. Él te coloca un tablero similar a esto y te dice, primero te ves esta página, luego acá, luego acá, luego acá, luego acá, y si sigues el tablero, pero tienes que estar atento, porque la mayoría de personas que, bueno, está leyendo, siguiendo el tablero y dejó, ponte que se quedó en el 5 y de ahí se supone que sigue el 6, ya se equivocó, porque no está específicamente así, pero hay un tablero que hace que te confundas. Por eso él te pide que estés muy atento y que utilices esos separadores para que no te equivoques y sepas dónde te has quedado, ¿ya? Siguiendo el tablero de dirección propuesto por el autor, en realidad no vas a iniciar por el 1, vas a iniciar por el capítulo 73. Es decir, de un fragmento a otro del 73, de repente te manda el 1, del 1 de repente el 52, del 52 de repente el 30, ¿ya? Entonces, son extractos que él sabe cómo lo ha escrito y sabe cómo está ordenado. Es como un plan de redacción. ¿Listo? ¿Quedó claro? Más o menos, Miss. Sí. Ya, o sea, es una obra, en conclusión, es una obra más o menos desordenada, ¿no es cierto? Pero que tú, siguiendo el tablero, es como jugar, pues buscas el tablero y en el tablero te dice, a ver, lee el capítulo 57, tú abres tu libro 57, lees, terminas de leer y te dice, ahora vete a la página 25, allá, retrocedes, vas a la 25 y te vas a dar cuenta que la historia continúa. Pero que obviamente pues él ha escrito de esa manera. Ahora, él dice, también se entiende, si es que la lees de manera lineal, también se entiende, pero solo la vas a entender si la lees del 1 al 56.
Si lo lees más, ya no vas a entender, porque el resto es complemento. El resto son detalles. Son detalles que vas a entender si es que lo lees de manera salteada. Pero si lo lees de manera lineal, no. ¿Ya? Esa es una nueva propuesta de Cortázar y es justamente lo que le permite pues ser integrante de este boom, porque era algo novedoso, ¿ya? Y a la gente le entretenía pues leer de un lado a otro y se perdía y otra vez, entonces era algo novedoso. Entonces, primero iniciemos, leer saltando de lado, de allá, o sea, de un lado allá, iniciando de un lado hacia otro lado. Bueno, si leemos de la manera en como Julio Cortázar nos dice en la primera parte de su libro de que vamos a seguir la lectura según su tablero, ¿ya? Entonces, la primera parte de la historia transcurre en... Ay, esto no. Ya, la primera parte de la historia transcurre en París, ¿ya? El narrador expone, ya, ahora sí, ya. El narrador expone la historia de la relación entre Horacio Oliveira, que te dije que es el personaje principal, un intelectual argentino que trabaja como traductor, ¿ya? Y la maga Lucía, que es parte también, o es uno de los personajes, es una uruguaya. Es madre del pequeño Rocamadour Oliveira. Oliveira forma parte del Club de la Serpiente. Es como un grupo de amigos. Así como tú tienes tu grupito de amigos que quieren ver, somos grupo Las Mariposas, ellos son grupo La Serpiente. Mi grupo Los Ponis. Los ponis también. Ya acá tenemos grupo de La Serpiente, que fue un grupo de amigos intelectuales que se reunían para conversar sobre el arte, la literatura, especialmente sobre Morelli, un escritor ficticio al que todos veneran, y a Jazz. La maga, es decir, Lucía, recuerda los personajes, ¿ya? ¿Qué? Ya está prendido ya. Así es, y no se ve aquí. Ahí está mi mano. Listo. Ya. Ya no te olvides, la maga, que se llama Lucía, ajena a estas referencias intelectuales, es la única pieza que parece no calzar. La suerte del bebé Rocamadour precipita el fin de esta alianza forzosa y de la relación entre la maga, es decir, Lucía, y Oliveira. En esta sección tiene lugar la primera crisis del personaje principal. ¿Quién era el personaje principal? ¿Quién era el personaje? No lo oí bien. Oliveira. Oliveira era el personaje principal. ¿Y la bruja quién era mí? Ah, Lucía. ¿Quién era la bruja? ¿Quién era la bruja? Lucía. ¿Y cómo? Ok. La novia, pareja de Oliveira, ¿ya? Entonces en ese primer fragmento, leyendo, saltando, ya encontramos la primera crisis de la pareja. Ahora, ya saltamos para allá. Ahora saltemos para acá. Dice, la segunda parte de la historia transcurre también en Argentina, país al que Oliveira regresa después de separarse de Maga. Es decir, miren, la primera parte ellos tenían problema, pero cuando saltamos para acá, ya ellos se separaron, ¿ya? Regresa después de separarse de la maga Lucía a buscarla, inútilmente en Montevideo, Uruguay, ya en Buenos Aires. Recuerda que ella era uruguaya, ¿ya? Se encuentra con Traveler y Talila. La vida toma giros inesperados. Oliveira trabaja en un circo y finalmente en una clínica psiquiátrica. Imagínate esa comparación de ir a trabajar a un circo a terminar en una clínica psiquiátrica. Una segunda crisis lo lleva a las puertas del suicidio, claro. Dentro de ello, pues, él busca a la maga, a Lucía, pero no la llegó a encontrar. Ahora, saltemos al medio. ¿Qué dice? La tercera parte, llamada por el propio autor los capítulos
prescindibles, es decir, de los que no te vas a perder, así sea lineal o de manera saltada, es justamente la tercera parte. El narrador nos presenta no solamente la profundización de la historia y los datos que nos permiten comprender el relato, también es el lugar donde el narrador expone su teoría literaria y donde, de hecho, la pone en práctica. De otros lados, es el corazón de Rayuela donde todo adquiere sentido. Es una obra, a ver, dentro del análisis, es una obra experimental porque el autor pues está innovando. Es la ruptura en Rayuela en múltiples. Bueno, Rayuela se divide en pequeños fragmentos que se puede leer de manera no, ordenada o desordenada. Por eso se le considera como una antinovela, porque para algunos era entretenido, pero para otros era absurdo tener que estar dividiendo de esa manera, ¿ya? Dentro de los personajes tenemos, por ejemplo, a Horacio Oliveira, que es el protagonista, cuarentón, argentino, hombre culto, vive en París, miembro del Club La Serpiente, ¿listo? Ya sabes, ese grupo culto. ¿Por qué culto? Porque no era un grupo de jóvenes, niños, no, era un grupo de personas de 40 años hacia adelante. Otro personaje era la maga, Lucía, que era protagonista uruguaya, ella vive en París, ingenua e ignorante en muchos asuntos del interés del Club de la Serpiente. Requemador, Carlos Francisco en realidad, es hijo de Lucía, de la maga. Etienne es un pintor franco-argentino, miembro del Club de la Serpiente, amigo de Oliveira, Horacio Oliveira. Ronald, pianista norteamericano de jazz, novio de Babs, miembro también del Club de la Serpiente, es decir, también amigo de Oliveira. Babs, ceramista estadounidense, novia de Ronald, miembro del Club de las Serpientes, amigo de Horacio Oliveira. Osip Gregorius, intelectual rumano, han pasado inciertos, se enamora de la maga, que es miembro, también es miembro, pero se enamora de la maga al momento que Horacio pues la deja, ¿no? Wong, amigo de origen chino, miembro del Club de la Serpiente. Perico Romero, español, amante de la literatura, miembro del Club de la Serpiente. Morelli, novelista consumado, admirado por el Club de la Serpiente, probable alter-ego de Cortázar. Guy Monoy, que es amigo Etienne. Pola, amante de amante francesa de Oliveira, ya sabes por qué le dijo a la maga, tenía amante. Heck Repten, mujer argentina, novia de Oliveira, vive en Argentina después de estar con la maga. Traveler, argentino, amigo del protagonista desde su juventud, vive en Argentina y está casado con Talila. Y Talila es la esposa de Traveler. Entonces, más o menos, Rayuela es justamente eso, ¿no? Es una obra innovadora del autor que justamente pues el mismo autor te da las herramientas para que tú puedas hacer lectura de su obra, porque es una que la puedes hacer de forma lineal, pero solo hasta cierto punto, y es una obra que tú puedes desarrollar de forma salteada, según tú lo decidas, porque él lo ha decidido, ha decidido fragmentarlo de esa manera. ¿Listo? Muy bien. Entonces, chicos, eso sería la clase de hoy. ¿Tenemos tiempo? ¿A qué hora empieza tu clase? Sí, 10 minutos. Sí. No tenemos clase con el profesor Stuart, solo a las 3 de la tarde. Sí, Espera. Yo tengo clase a las 10:40. Tengo 7 minutos. En 7 minutos, ¿te parece si avanzamos con la práctica? A ver si terminamos. Sí, ya mis. Sí. Ya sabes, ten al costadito tu lápiz, para que anotes la alternativa. Lápiz. Luego, o si no, si deseas, después ya ves el video para que puedas, ves el video para que puedas resolver tu práctica. Aunque la práctica está facilísima, ¿ya? A ver, ¿dónde está?
Aquí está. Aquí está. Aquí está. Esto no. Listo, aquí está. No, este es el primero, el segundo. Listo. A ver, chicos. A ver si han estado atentos. Listo. Julio Cortázar, ¿dónde nació? Ya en Buenos Aires. En Argentina, Buenos Aires. Muy bien. Punto para Sebastián. Listo, Sebastián. Excelente. La champa. A ver, ¿cómo? Sí, obviamente si es Argentina y me dan esas opciones es Buenos Aires, pues es lo más seguro. Sí, Buenos Aires. Claro, muy bien. Ya. ¿Es autor de qué obra? Rayuela. Cambio de piel, cambio de piel. Rayuela. Piel, Cambio Tres. de piel. Rayuelas. A ver, usó la técnica narrativa de rompecabezas. ¿Quién fue? Julio Más. Cortázar. ¿Quién fue? Julio Julio Cortés. Cortázar. No, Julio Cortázar. Julio Cortázar. Julio Cortázar. Muy bien. Cortázar. Julio Cortázar. Cortázar, no Cortázar. Cortázar. Cortázar, ahí tiene su tilde. Ya. Julio Cortázar pertenece a qué? Esa facilito, ¿ah? Boom hispanoamericano. Americano. El boom hispanoamericano. Ajá. Novela de Cortázar que presentó a uno de sus personajes como la maga. Un El libro de Manuel. ¿Dónde? Rayuelas. novela, No. no, Rayuela. Rayuelas. Rayuela. Rayuela. Era la Rayuela. Es un libro Sí, de sí, sí. Julio Cortázar. En realidad, aquí hay tres respuestas, ¿ya? Todos los fuegos, el fuego es un libro de cuentos, las armas secretas es un libro de cuentos, final del juego es un libro de cuentos. Claro que esa es la primera, no, esta es la segunda, tercer y cuarto libro. Acá no te dice si quieres la primera, segunda, tercera, solo te dice que es un libro. Bueno, marca A, B y E. No, A, C y E. ¿Listo? Ok. La A, la C y la E. Hace. Hace, claro. Allá. Julio Cortázar, Argentino. ¿él se considera qué? Peruano. Peruano. Español. Argentino. No, Pero, o sea, ya es argentino, Argentino. pero se considera que chileno. argentino. ¿Y cómo crees que se Es argentino. ¿Se considera español? Se considera, o sea, Creo que chileno. chileno. considera? Argentino. Argentino, no hay opción. Argentino. No, es de que, Argentino o mismo. sea, es argentino, pero se considera que, ¿qué se considera? Igual. Argentino. A ver, ¿cómo? ¿Usted Argentino. No, es argentino y se considera argentino? no, pues, o sea, así no puede ser. Así que, ¿español? Sí. No, Peruano. Peruano. Mira, el chileno. lorito que ha escrito Belga. Sebastián. Belga. Argentino, Belga. pero se considera. Sí, es argentino. ¿Ya? ¿Listo? Es argentino, pero se considera. Sí, Sí. no es argentino, es español. Es aquí justo donde está la mayor parte de su producción literaria. La vuelta al día en 80 mundos, ¿de quién es? Estaba en la diapositiva, sí lo dije. Julio Cortázar. Muy bien, Julio Cortázar. Cortázar. Ok. Le pertenece a Julio. Está bien. Sí. Ok. ¿Qué le pertenece? Tenemos un minuto porque yo tengo clase con otro salón. ¿Qué le pertenece? El siglo de la luz, 100 años de soledad, 100 años de soledad. No, eso es de Julio, historia de Cronopios y Fama. Muy bien, historia de... La historia de Cronopios y Fama. 100 años de soledad es de otro autor. Márquez. La 10. No es obra de Julio Cortázar. ¿Cuál? ¿Sí va a subir el video? El señor El señor presidente. presidente. El señor presidente. Señor presidente.
diciendo, ya lo hemos narrado anteriormente. Listo, chicos, que tengan una excelente mañana. Sí, voy a subir el video apenas. Una excelente mañana, mis muchas gracias. No hay tarea. Ay, No hay tarea. ¿cuál lo subes hasta hoy, 8 de la noche? Si no lo subes, pescadito frito, porque yo... ¿Cuánto el oro? Ya, Miss. Ay, qué bonito, está vivo, hermoso. Ah, no, es un peluche, creo. Ay, ya, Es ay, un peluche, ¿verdad, Sí, Sebastián? ese es su peluche. ya. Cuídense, chicos. Chao, chao. Nos vemos. Chao. Chao, Miss. Mañana nos vemos. ¡Eh! Chao. Más tarde.